prácticamente sabemos de su calidad como historiador, como especialista en geopolítica, en estrategia, en seguridad nacional y en muchos otros aspectos sobre los cuales usted ha hecho más de 40 libros y es consultor internacional de muy alta consideración por parte de líderes de las noticias como es CNN y otras empresas de noticias. Bueno, muchísimas gracias, Rosita, muy amable, gentil por la presentación. Le damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan y a quienes nos acompañan por primera vez, en especial a mi amigo Álvaro Hernández, una persona de muchos valores y patriota, más patriota que muchos colombianos. En el día de hoy, jueves 9 de febrero, vamos a hacer una reflexión, abrir la mente alrededor de la transición que tuvo el general Dwight Eisenhower de los Estados Unidos de soldado a estadista. Y se diría, como dijo el maestro López de Mesa respecto al gran general colombiano José María Córdoba, hay veces que el meridiano de Dios pasa por la existencia de los hombres y tal vez en este caso pasó y dejó marcada la existencia de este hombre y dejó marcada la existencia de la humanidad. El general Dwight Eisenhower incidió muchísimo en la humanidad, incidió muchísimo en los eventos que tuvieron que ver con las grandes guerras, con el crecimiento exponencial de Estados Unidos, con la paz en el mundo y como todo ser humano pues tuvo sus luces y sus sombras, pero aquí trataremos de mirar sus luces para aprender todos de este gran soldado estadista. Entonces, el ejercicio lo vamos a hacer es con una introducción, unas presentaciones de algunos puntos de reflexión. Luego pasaremos por un video no tan extenso en el cual se resumen algunos aspectos de la vida de él, luego unas reflexiones y posteriormente pediremos la participación de todos nuestros asistentes con sus puntos de vista muy concretos sobre este señor. Entonces miremos que las fotos que están aquí son de las miles de fotos que hay sobre la vida del general Eisenhower, pero queremos resaltar con quiénes está al lado. Entonces aquí lo vemos en esta foto con el gran estadista británico Winston Churchill. Cuando Eisenhower fue nombrado comandante de las tropas aliadas que organizaron el asalto final sobre Europa para derrocar o derrotar mejor al Tercer Reich, a Hitler. Y pues tener a ese par de personajes hablando de la situación del mundo tendría que ser algo muy enriquecedor, porque eran dos hombres de mucho talento y de mucho poder. Y aquí esta foto pues es histórica, saludando en Europa, en el teatro de operaciones, a otro gran general americano que fue George S. Patton. George S. Patton. Ahí lo vemos, los dos. Que la relación entre los dos fue difícil, claro que fue difícil porque ambos tenían el ego por las nubes, pero eran dos hombres muy capaces, cada uno desde su óptica, y cada uno pasó a la historia desde su lado. Y aquí lo vemos ya cuando está en las proximidades a entregarle el poder a otro hombre que marcó la historia de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Y esta foto pues es fundamental porque es con los generales que dirigieron las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y así en internet se encuentran miles de fotos. En todo esto para decir que de ser un oficial de carrera, de un militar de carrera, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, como lo vemos aquí, entregándole a otro presidente ya el cargo, y que pasó en su vida en la relación política, diplomática y social y cultural y del mundo con tanta gente tan valiosa y que pasó por tantos cargos, es como diría la revista
Saturday Review acerca de Douglas MacArthur. Qué magníficos momentos vivió este hombre. Igual diríamos de Eisenhower, qué magníficos momentos vivió este hombre para la historia personal y para la historia de Estados Unidos y del mundo. Entonces, comencemos aquí por ver algunos rasgos de su liderazgo. Son muchos, pero trataremos de hacer como un bosqueo para formarnos la idea. Primero, era un hombre que tenía una voluntad de acero desde niño. En el video vamos a ver un episodio en el cual está a punto de perder una pierna. Estamos hablando de los años, Estados Unidos de los años iniciales del siglo XX, donde la medicina todavía es muy quedada y el médico decide que la infección que tiene en la pierna indica que hay que amputarle una pierna. Y con esa voluntad de acero, siendo un niño, se opone férreamente y tal vez el espíritu de superar ese daño lo hace que no pierda la pierna. Y de ahí para allá demuestra toda su vida una voluntad de acero, pero tenía una característica muy especial que era única en su personalidad. Era un empedernido conciliador. Así como era firme en sus decisiones y firme en sus propósitos, también era muy hábil para conciliar. Y pues esa es una habilidad que no todo el mundo la tiene. Y reunir esas dos sí que es difícil, porque lo usual en la política o en el manejo de los estados, en el manejo de las empresas, de los ejércitos, se encuentra gente con una voluntad de acero eh, inigualable, pero con muchas dificultades de interactuar. Es una de las partes más difíciles que tenemos los seres humanos, ¿no? Poder interactuar y podernos acomodar y llevar los propósitos hacia los objetivos superiores. Lo segundo es que era un hombre de un coeficiente intelectual muy alto. No de otra manera ha podido llegar allá. Pero todos sabemos, porque lo tuvimos de compañeros en las aulas, en las diferentes formaciones que hemos tenido, que hay personas que son geniales. Su inteligencia es superior o su índice, coeficiente intelectual es superior a los demás, pero no tienen ni la voluntad de acero, ni la visión de lo que pasa. O sea, como se dice coloquialmente, son expertos en contestar exámenes. No, este hombre era inteligente y tenía una virtud más, la autopreparación. Era un lector indoblegable, igual que Douglas MacArthur, igual que George Marshall, igual que Bradley, igual que Ridgway. Entonces, estos hombres llegaron a dirigir a los ejércitos más poderosos del mundo porque tenían cualidades que les eran comunes, otras no les eran comunes y cada uno lo marcaba por su lado. Pero cuando hablamos del señor Dwight Eisenhower, vamos a mirar aquí algunos detalles que ponen a pensar y es este punto, el conocimiento del comportamiento humano. Eisenhower es más o menos 15 años menor que Douglas MacArthur. MacArthur fue una vedette del ejército americano desde cadete. Siempre fue el primero. Y es en la historia de West Point el segundo, las notas más altas que han salido en la West Point, casi de 5 sobre 5. Solo le ganaba a un general de por allá de 1860. Entonces MacArthur desde cadete fue vedette, fue el distinguido y la mamá se encargó de presionarlo para que siempre fuera superior en todo y a todos. Además que era un hombre atlético, tenía muchas condiciones que lo hacían diferente a los demás. Eisenhower fue ayudante personal de MacArthur en las Filipinas. Pero cuando MacArthur regresó triunfante de las Filipinas, del Japón, de todo el Asia, pues tuvo el encontrón con Truman y se pensaba que iba a ser el presidente y llegaron los dos prácticamente por el Partido Republicano. Pero el Partido Republicano optó por Dwight Eisenhower. Entonces MacArthur en sus memorias sacó la espina y dijo, ¿quién era Dwight Eisenhower? Es el mejor ayudante que él había tenido en toda la carrera y el que había conocido como mejor ayudante en el ejército de Estados Unidos. Con eso lo quería minimizar. Pero realmente
ahí está la habilidad que tuvo MacArthur, que corrijo, de Eisenhower, que no solamente fue con MacArthur, le tocó con Churchill, que tampoco era nada fácil, porque si Churchill y MacArthur se creían, perdón, si MacArthur y otros se creían los enviados de Dios, Churchill creía que él era el que los enviaba. Entonces, y le tocó planear las operaciones con Montgomery, Montgomery era el general británico, y este señor le manejó el ego y los pudo contener y orientar. Y también le tocó manejar el ego de otro que lo tenía más grande que su estatura, que fue a Charles de Gaulle. Entonces, una de las habilidades que tuvo este señor Eisenhower en su comportamiento era el conocimiento del comportamiento humano, era entender cómo eran las personas, que eso no es fácil y es tal vez el punto más complejo que tenemos todos los seres humanos para interactuar en las organizaciones. Y este señor lo sabía manejar. ¿Tendría defectos? Claro que tendría muchos, pero no estamos mirando los defectos, sino las virtudes. Como vamos a ver ahora en el video, siendo oficial todavía no teniendo los más altos cargos, participó en unas decisiones impresionantes y con una habilidad especial para resolver. También fue un visionario que siempre miró más allá, y la ventaja de los visionarios que tienen voluntad de acero es que toman decisiones. Es que toman decisiones y eso es lo que hacen los líderes diferentes. Tal vez de todas las virtudes que se le endilgan a una persona que tiene liderazgos especiales, es que cuando es visionario y toma decisiones, hace que el molde se rompa, parte de los paradigmas. No le teme a ensayar con algo que los demás ven como que no es posible o que como que por ahí no es, pero si tiene la claridad y la visión, lo hace. Y como decíamos ahora, fue un especialista en construir tejidos, en tratar de articular, no de desarticular, y lo hacía. Entonces hay muchas cosas que aprenderle a él. Ya lo dijimos, era un hábil conciliador, muy sagaz para ver dónde estaban los rasgos característicos del comportamiento de sus interlocutores, porque quizás hemos visto en películas, ¿no? O en videos, documentales de las dificultades que había, pero es que Montgomery levitaba, y sobre Montgomery levitaba Churchill, y los demás aliados todos creían que tenían la razón. Y este señor llegó, claro, con el poder de los americanos, que llegaron con los tanques, los aviones, los equipos de hacer las maniobras de engaño, radios de comunicaciones, toda la tecnología del momento la llevaban. Entonces, eso le daba, claro, un peso específico para dominar, pero estaba en tierra extraña, así como los españoles de Alcurnia nos consideran a nosotros los sudacas. En Inglaterra también creen todavía, y lo han creído por mucho tiempo, que los estadounidenses lo que hicieron fue traicionar a la corona, y, y esa unidad que demuestran es política y de conveniencia, pero hay dificultades. Y este señor manejó eso, es algo que la historia aún no le ha reconocido en su debida dimensión, pero que aquí tratamos de presentarlo como un líder diferente. Era un trabajador infatigable, y eso tal vez lo llevaba en los genes, ¿no? Eisenhower era original, su familia originaria de Alemania, una raza que es muy trabajadora y muy concentrada, que es lo que nos falta a nosotros los latinos, los de este lado del mundo, que somos muy dados al folclore y todas esas cosas, y fácilmente renunciamos al trabajo que traíamos porque es mejor el traguito, la cervecita, el baile, la parranda. En cambio, los alemanes que son enfocados en lo que son, eso parecen como máquinas. Y él llevaba eso en sus genes. Y era un patriota a ultranza. Eso sí que lo necesita un líder de un país. Personas que sean patriotas, que quieran a su país, que quieran su nación, que crean en su destino, que estén motivando a los demás sobre preceptos básicos.
Visto eso, miremos ahora algo que lo hizo característico a él. O sea, estamos pegando un pequeño salto, pero ahora con el video nos va a empatar. Estamos tratando de armar un esquema mental para mantener aquí la atención viva y reflexionar sobre todo, no que se nos convierta en una charla magistral de Magit Eruditis. Entonces, cuando era presidente, Eisenhower se le presentaron los problemas más complejos del mundo, adentro de Estados Unidos y afuera de Estados Unidos. Lo que pasa es que como es la historia de los años 50, y aquí todos es juventud, entonces no conocemos bien lo que nos ha pasado y hasta ahora es que estamos como entrando a conocer todo lo de la posguerra con mayor profundidad en el resto del planeta. No hemos estudiado bien eso y si no estudiamos ni la historia de Colombia, mucho menos la del mundo. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la doctrina Eisenhower de la represalia masiva? Eisenhower es elegido presidente para iniciar en 1953 y terminar en enero del 61. O sea, en el 52 él hace su campaña política, que es por la misma época en que MacArthur regresa de las Filipinas, pero el Partido Republicano opta por Eisenhower, que ya lo veremos en el video y nos queda más claro. Y su secretario de Asuntos Exteriores era un hombre muy experimentado en esos temas, que era John Foster Dulles, uno de los más nombrados. Y entre los dos proponen una estrategia que se llamó para los documentos públicos, la doctrina Eisenhower, y para la forma crítica, la represalia masiva. ¿Qué característica tenía? Que si alguien atacaba los intereses de Estados Unidos en el mundo, la respuesta debía ser un contraataque con una fuerza desproporcionada. Desproporcionada significaba que todo ese fulgor que había alcanzado Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial con aviones, tanques y lo demás, se lanzaba con toda la fuerza sobre el adversario para someterlo, porque Estados Unidos no podría permitir que nadie le fuera a correr el piso. Y esto lo hacía porque MacArthur, recordémoslo muy bien, le insistió a Truman, y esa fue prácticamente la causal de su baja, de que a China había que bombardearle en Pekín con una bomba atómica, ya que China estaba enviando a soldados por oleadas a que combatieran contra las fuerzas de la ONU en Corea, donde también estuvo el Batallón Colombia. Entonces, esa propuesta de la fuerza desproporcionada precisamente para desestimular a Rusia, que acababa de adquirir, o a la Unión Soviética mejor, que acababa de adquirir las armas atómicas, que con ese argumento se fuera a meter a otros países. Entonces, por eso es que se firma el armisticio de Corea, que un armisticio significa que la guerra está viva y no se termina, y ahí está la guerra, y ese es el resultado de este argumento de la fuerza desproporcionada. Entonces, ¿cuál es la estrategia que aplica el señor Eisenhower allá? Dice, establecemos como límite el paralelo 38, y de ahí ninguno de los dos se mueve, ni una zona desmilitarizada en la mitad. Pero si Rusia quiere seguir promoviendo allá, le caemos con todo, y esa fuerza desproporcionada significa que en algún momento hay que utilizar las armas nucleares. O sea que si el contraataque del enemigo es muy fuerte y piensan que Estados Unidos no tiene otra opción que retirarse, entonces usamos las armas nucleares. Ese fue el mensaje y es lo que llama la represalia masiva. Entonces, apareció allí la teoría de la destrucción mutua, que tiene una sigla en inglés que es MAD, como si fuera loco. ¿Qué significó con eso? Que el señor Nikita Khrushchev, tras la muerte de Joseph Stalin, tuvo que acudir a lo que llamaron la detente.
o la coexistencia pacífica, porque se dieron cuenta que en el general Eisenhower había un gran conciliador, había un hombre muy inteligente y un hombre de soluciones, pero que no le temblaría el pulso para utilizar la fuerza nuclear si fuera necesario. Y aquí hay un personaje que venía haciendo pinitos, era muy hábil en la política y quería ser presidente de Estados Unidos y había hecho todas sus movidas en el Partido Republicano para que lo pusieran de candidato. Y se creía inclusive que iba a ser el candidato, ya que Truman, a pesar de haber vertido la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, haber terminado el periodo final que le faltaba a Roosevelt para completar su cuarto round, su cuarto tour del deber, como llaman allá, y ha sido reelegido, pues ya tenía que salir de la Casa Blanca porque no iba a repetir la hazaña de Roosevelt de los 4 periodos. Y además no tenía la aceptación, entonces le tocaba irse. Entonces el personaje al que me refiero que estaba buscando y que tenía prácticamente el posicionamiento del Partido Republicano era Richard Nixon. Entonces le tocó conformarse a Nixon, que era un congresista muy conocido en Estados Unidos, era de los más famosos. Le tocó conformarse, informarle a la izquierda a mi general, y mi general fue el candidato. Y Nixon en sus memorias es muy generoso, o por lo menos muy sensato, y reconoce que toda la experiencia que él tenía en el Congreso creía que le daba para gobernar al mejor país del mundo, pero que realmente donde aprendió de gobernar un país fue al lado del general Eisenhower, que nunca había sido ni concejal de su pueblo ni nada, sino por la habilidad que tenía para entender a los hombres y a los comportamientos e interpretar la historia. Entonces, visto esto, vamos aquí a ver el video. Dwight D. Eisenhower, de Normandía, presidente creador de la NASA. Cuando hablamos de los avances de la sociedad estadounidense, es inevitable pensar en todos los desarrollos en materia de Internet y telecomunicaciones con los que ha transformado las relaciones sociales y políticas a nivel mundial. Sin embargo, lo que muy poca gente sabe es que muchas de estas tecnologías fueron posibles gracias al expresidente y general de la Segunda Guerra Mundial, Dwight D. Eisenhower, quien aprobó la creación de la NASA para competir con Rusia en la carrera espacial. Acompáñenos para conocer un poco más de esta historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Su infancia y el incidente que pudo llevarlo a la muerte. David Dwight Eisenhower nació en la ciudad de Denison, en el estado de Texas, el 14 de octubre de 1890. Fue el tercer hijo de Jacob David Eisenhower e Ida Elizabeth Stover. Luego de que su familia se trasladó a Abilene, Kansas, en 1892, su madre se unió a los Testigos de Jehová, lo que lo llevó a adoptar esta fe durante la mayor parte de su juventud. Cuando tenía 13 años, Eisenhower sufrió un corte en la rodilla que se infectó hasta llegar a la ingle. El médico que lo atendió aconsejó a sus padres que lo amputaran, una medida a la que el joven Dwight se opuso, por lo que le hizo jurar a uno de sus hermanos que estuviese de guardia frente a la puerta de su dormitorio durante varios días para evitar que le cortasen la pierna. Tras varios días entre la vida y la muerte, Eisenhower se recuperó por sí solo sin necesidad de que lo amputaran, sorprendiendo tanto al médico como al resto de la familia. Su ascenso como militar de escritorio. En 1911, Eisenhower ingresó en la Academia Militar de West Point, de la que se graduó 5 años después con el grado de subteniente de infantería, abandonando su vinculación con los Testigos de Jehová, quienes estaban en contra del uso de las armas. En 1916, participa como teniente en la cacería para atrapar a Pancho Villa,
quien era buscado por Estados Unidos por atacar el pueblo de Columbus y por el que había una recompensa de $5,000 pagados por el empresario William Randolph Hearst. Dicha misión fracasó ese año, por lo que regresó de vuelta a su país. Un año después de que Estados Unidos se uniera a los aliados en la Primera Guerra Mundial, sus superiores le encargan a Eisenhower el adiestramiento de los nuevos reclutas destinados al frente occidental, una misión que lo mantiene a salvo de uno de los peores escenarios de guerra del siglo XX. Aunque Eisenhower era lo que muchos militares suelen llamar como un militar de escritorio, fue esta cualidad la que lo hizo destacar en el ejército. Desde su oficina, se convirtió en el principal redactor de discursos, cartas, informes y estudios de personal para altos mandos, como el general Douglas MacArthur o el secretario de guerra. Su principal contribución a la Primera Guerra Mundial fue una guía sobre los campos de batalla, que fue usada por organismos de inteligencia estadounidense. Tras el fin del conflicto bélico, decidió ampliar sus estudios efectuados en la Academia Militar, lo que le llevó a ascender hasta acabar como redactor de informes en el Estado Mayor del Ejército. Era tan hábil como escritor que en la década de 1930, el magnate editorial William Randolph Hearst le ofreció 3 veces su salario a Eisenhower para convencerlo de que dejara el ejército de los Estados Unidos para convertirse en corresponsal militar de su cadena de periódicos. Esta oferta, asombrosamente, fue rechazada por Eisenhower. Posteriormente, sirvió como asistente militar del gobierno filipino, bajo las órdenes del general Douglas MacArthur, en 1935. Su vida amorosa. Eisenhower conoció a Mamie Geneva Dodd, su primer gran amor, cuando era teniente, en una fiesta de oficiales a finales de 1915. Mamie, quien contaba con apenas 19 años en ese entonces, se quedó prendada del joven soldado, que solía invitarla a salir en descansos los fines de semana, hasta que un día se armó de valor y decidió proponerle matrimonio. Ella aceptó la petición y contrajeron nupcias el 1 de julio de 1916. Un año después, la pareja tuvo a su primer hijo, Dodd Ike Dwight Eisenhower, un niño alegre que murió a los 4 años, tras contraer una infección provocada por escalinata. Esta tragedia dejó muy devastada a la joven pareja. Sin embargo, la llegada de 1922 traería una nueva luz a la familia Eisenhower. Mamie quedó embarazada nuevamente y dio a luz a su segundo hijo, John Sheldon Dodd Eisenhower. En los años que siguieron, Mamie y su hijo se trasladaron de vivienda al menos unas 28 veces debido a la profesión de su marido, quien constantemente era reasignado de base conforme ocurrían los distintos conflictos bélicos en los que se vio envuelto Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Negociar con sus enemigos, una táctica magistral. Cuando los japoneses lanzaron su ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial como partidario de los aliados, lo que llevó a que el recién ascendido general Eisenhower fuese enviado a principios de 1942 a Londres para iniciar contactos con el ejército británico, con el fin de organizar un segundo frente en Europa para luchar contra los nazis. El resultado de esa reunión y de muchas otras que le siguieron fue la Operación Torch, autorizada por Franklin Delano Roosevelt, el presidente de esa época. Dicha operación consistió en el desembarco y avance hacia Túnez de las tropas anglo-estadounidenses para hacerse con el control de Marruecos, que aquella época estaba bajo el control de Francia, quien había formado una alianza con los nazis en 1940 a cambio de que no la invadieran. Tras varios enfrentamientos entre las tropas francesas, la resistencia francesa y tropas anglo-estadounidenses, Eisenhower logró convencer al almirante francés, François Darlan, de pasarse al bando aliado para que luchase contra los nazis, cosa que desembocó en una invasión a gran escala a Francia y Marruecos, ordenada por Hitler. Otra negociación exitosa de Eisenhower, en este caso, llevada a cabo a través de intermediarios, fue la que tuvo con el mafioso Lucky Luciano, quien fue arrestado en Nueva York por cargos de proxenetismo. Las autoridades norteamericanas liberaron a Luciano a cambio de que usaran sus contactos con la mafia siciliana para que les informaran de cualquier intento de ataque por parte de las fuerzas del Eje en el puerto de Nueva York, así como cualquier dato que les sirviese a los aliados en su invasión a Italia. La información proporcionada por Luciano le sirvió a Eisenhower y a sus aliados para planificar la Operación Husky, la operación anfibia más grande desarrollada en la Segunda Guerra Mundial, llevada a cabo en Sicilia entre el 9 de julio
y el 17 de agosto de 1943, que terminó con la victoria de los aliados sobre las fuerzas del Eje. La organización del desembarco de Normandía. Otra de las misiones militares más conocidas planificadas por Eisenhower y los aliados fue el desembarco de Normandía, ocurrido el 6 de junio de 1944. En esta misión participaron Estados Unidos, el Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Checoslovaquia, Polonia, Grecia, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, la India, Brasil, Uruguay y una facción de rebeldes franceses. La elección de la costa de Normandía para el desembarco se debió a que ésta se encontraba dentro del radio de acción de los aviones con base en Gran Bretaña y que era relativamente fácil navegar por el Canal de la Mancha, con la cantidad de efectivos que se requirió para esta incursión. La operación planificada por Eisenhower consistía en un desembarco en 5 playas distintas, cuyos nombres clave eran Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. El primer objetivo del desembarco era asegurar las propias playas, para lo cual se lanzaron tropas paracaidistas estadounidenses y británicos desperdigados por todo el interior de Normandía. La misión de los paracaidistas era la de retrasar o evitar la llegada de los refuerzos nazis, especialmente de las divisiones blindadas desplegadas en la zona de Caen, que George Patton mantenía allí en espera de una hipotética invasión que nunca se realizaría. Una vez logrado el control de las playas, el siguiente objetivo fue asegurar el interior de Normandía, con la finalidad de garantizar la seguridad y la vida de las tropas desembarcadas. Después de esto, se lanzó un ataque hacia los puertos más importantes de Cherburgo, y así poder desembarcar los suministros, otras tropas y el equipamiento militar de los aliados. Luego de sufrir varios contratiempos, Eisenhower y sus aliados fijaron el día D de la invasión para el 6 de junio de 1944, abriéndose así la puerta a la recuperación de la Francia ocupada por los alemanes. A la batalla de Normandía le siguieron varios enfrentamientos, entre los que destacan la batalla de Ardenas en Bélgica, que tuvo lugar entre el 16 de diciembre de 1944 y el 25 de enero de 1945, y la toma de Berlín el 7 de mayo de ese mismo año, que llevó a la rendición de Alemania y que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras regresar a los Estados Unidos, fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, un cargo al que renunció en 1947, tras solicitar una excedencia en su carrera militar para ocupar el cargo de presidente de la Universidad de Columbia durante 3 años. Apoyo a los Monuments Men. Antes de que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial, los profesionales del arte y organizaciones como el Grupo de Defensa Americana de Harvard y el Consejo Americano de Sociedades Instruidas trabajaron arduamente para identificar y proteger el arte europeo y monumentos que pudiesen ser dañados o saqueados por los nazis. Dichos grupos hablaron con Francis Henry Taylor, el director del Museo de Arte Metropolitano, quien convenció al presidente Roosevelt de crear la Comisión Americana para la Protección y Salvamento de los Monumentos Artísticos e Históricos en Áreas de Guerra, el 23 de junio de 1943. Lo que empezó con la preocupación de una persona dio lugar a un grupo de 345 hombres y mujeres de 13 países que se compuso en la unidad de la sección de monumentos, arte y archivos, conocido como Monuments Men, quienes rescataron más de 5 millones de piezas de obras de arte y objetos culturales robados de museos, universidades, instituciones religiosas y judíos ricos en 1945. El general Eisenhower facilitó el trabajo de los Monuments Men, prohibiendo el saqueo o la destrucción en estructuras de gran significado cultural. También le ordenó a sus fuerzas asistir a dicha organización tanto como fuese posible. Este suceso fue el primero en la historia en que un ejército trató de reducir el daño a los monumentos culturales y obras de arte mientras luchaba en una guerra. Una difícil decisión: el amor o la presidencia. Luego de Franklin D. Roosevelt, en 1945, su sucesor, el presidente Harry S. Truman, decidió sacar de su retiro a Eisenhower y lo convenció de que asumiese el cargo de comandante en jefe de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una organización de carácter mercantil y militar conformada por 30 estados y encabezada por Estados Unidos. En la OTAN, sus miembros llegaron al acuerdo de defenderse si eran atacados por alguna potencia extranjera. La razón de la existencia de esta organización fue el miedo a una posible invasión por parte del gobierno soviético, ahora que Alemania había caído, lo que dio lugar a la llamada Guerra Fría.
En este clima de tensión política, el Partido Republicano convenció a Eisenhower de que se lanzara a la carrera presidencial en 1953. Sin embargo, el general tenía un problema. Su matrimonio se estaba desmoronando. Mientras estallaba la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower conoció en uno de sus viajes a la sargento irlandesa Kay Somersby, a quien le asignaron como su conductora mientras iba de viaje por Europa para organizar el frente de batalla contra los nazis. No sabemos si fue por la soledad, los problemas maritales o cualquier otra razón, pero lo cierto fue que en los constantes viajes que hizo acompañado de la sargento, acabó teniendo una aventura con ella que duró hasta bien entrada la década de 1950, lo que lo llevó a mover sus influencias para que le concedieran la nacionalidad americana y nombrarla como su secretaria personal. Eisenhower estuvo a punto de terminar su matrimonio para casarse con Kay. Sin embargo, eso iba a afectar negativamente su candidatura presidencial, por lo que se vio obligado a tomar una dura decisión: el nuevo amor de su vida o el poder presidencial. Sus amigos, conocidos y políticos lo presionaron para que siguiera casado, por lo que tuvo que abandonar a Kay y seguir al lado de una esposa que no amaba, para así ganarse a un electorado tradicionalista al que poco le importaban los asuntos del corazón. Primer periodo presidencial, 1953-1956. La campaña presidencial de Eisenhower de 1952 estuvo basada en promesas electorales: luchar contra la corrupción gubernamental, poner fin a la guerra de Corea y acabar con el comunismo. Su vicepresidente fue Richard Nixon y su principal oponente fue el demócrata Adlai Stevenson, a quien derrotó con los votos del 55.2% del electorado. Poco tiempo después de iniciada su presidencia, el 20 de enero de 1953, Eisenhower creó el Ministerio de la Salud, Educación y Asuntos Sociales para atender los problemas sociales de los más desfavorecidos. El 1 de agosto de ese año firmó una prórroga de la ley sobre el seguro médico. En materia internacional y en cumplimiento de sus promesas electorales, firmó un armisticio con el que puso fin a la guerra de Corea, dividiendo el país en dos estados, separados por el paralelo 38, Corea del Norte y Corea del Sur. Esta decisión causó un gran problema de desplazados, por lo que creó una ley en la que Estados Unidos recibiría 241,000 refugiados coreanos, además de la cuota normal de inmigración fijada por las leyes. El 1 de octubre de 1956, toma otra de las medidas más importantes de carácter social en su gobierno: la supresión de la normativa que obligaba a los afroamericanos a ceder su asiento a los blancos en el transporte público. Segundo periodo presidencial, 1957-1960. Tras haber tenido un primer mandato exitoso, Eisenhower se presentó a la reelección como candidato, sin oposición a las elecciones presidenciales de 1956, volviendo a elegir a Nixon como su vicepresidente y teniendo como oponente nuevamente a Adlai Stevenson. Tras obtener nuevamente la victoria con el 57.4% de los votos, Eisenhower inició su segundo mandato con el objetivo de cumplir su tercera promesa: acabar con el comunismo. Para ello decidió aplicar una doctrina con su nombre, planteada por John Foster Dulles, su secretario de Estado, el 12 de enero de 1954. La doctrina Eisenhower establecía que, en caso de ataque por parte de un agresor, el Estado iniciaría una represalia masiva usando una fuerza desproporcionada respecto al tamaño del ataque, que en el caso de Estados Unidos implicaba el uso de armas nucleares, una estrategia similar a la de la destrucción mutua asegurada, con la diferencia de que Eisenhower eliminaba cualquier ventana para que el adversario pudiese contraatacar. Es decir, se aseguraba de que toda amenaza, independientemente de su naturaleza, fuese exterminada por completo, impidiendo una guerra larga que devastase a su país. Este plan cobró relevancia debido al lanzamiento del Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. Este lanzamiento provocó pánico en Estados Unidos, quienes temían la posibilidad de que los soviéticos atacasen a su país con armas atómicas desde el espacio, lo que llevó a reunir a un grupo de investigadores conformados por el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, NACA, para que desarrollaran un sistema de satélites artificiales que pudiesen competir con el programa soviético. El resultado de la investigación de la NACA fue la creación y lanzamiento del Explorer 1, el 31 de enero de 1958,
Este fue el primer satélite artificial de la historia estadounidense. Meses más tarde, creó la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, DARPA, para desarrollar tecnología espacial para aplicaciones militares, y firmó la Ley Nacional del Espacio y la Aeronáutica, que creaba la National Aeronautics and Space Administration, NASA, para la investigación aeronáutica con fines civiles, que acabó por reemplazar a la NACA. También autorizó misiones de espionaje en aviones en la Unión Soviética, que fueron descubiertos, provocando un clima de hostilidades y terror entre las dos naciones. En lo que se refiere a políticas internacionales, Eisenhower se rehusó a entrar en conflicto en dos crisis internacionales: la Revolución Húngara de 1956 y la Guerra del Sinaí, en la que dejó a su suerte al Reino Unido y a Francia, pese a que había hecho una alianza con el segundo en años previos cuando se integró a la OTAN. Como dato curioso, Eisenhower se convirtió en el primer presidente que viajó al Camp David en un helicóptero Bell H-13J para 2 pasajeros, como parte de una prueba de los procedimientos de evacuación de la Casa Blanca. Concluido su segundo mandato, Eisenhower se dedicó a dictar conferencias y a la preparación de sus memorias. Falleció de causas naturales el 28 de marzo de 1969 en el Walter Reed Army Hospital de Washington. A su salida del gobierno, el 17 de enero de 1961, dio a conocer los peligros del complejo militar industrial en la sociedad norteamericana. Dicho concepto fue creado por Daniel Goering en 1936 para denunciar la producción armamentística del fascismo. No obstante, Eisenhower adaptó este concepto a la sociedad norteamericana y dijo lo siguiente: "Nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos. Así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno, debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado, y ese riesgo se mantendrá. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos". Otra cosa que denunció Eisenhower es que un Estado no debería dejar que los intereses del sector privado, como las compañías de armas, incentivaran guerras para lucrarse, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos estadounidenses, y que si bien un gobierno debe defender a sus ciudadanos, los gastos en defensa no deben superar el gasto social, ni dejar de lado las necesidades de su pueblo. Una advertencia que evidentemente fue ignorada por los gobiernos estadounidenses posteriores. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar. Bueno, entonces retomamos. Sin duda le cabe la frase a la vida de este hombre que vivió magníficos momentos y que es muy influyente en la historia actual del mundo. Fue el fundador de la OTAN, como ustedes lo ven. Siendo comandante del ejército de Estados Unidos, renunció porque una universidad como la de Columbia, que es de las mejores que haya, le pidió que fuera a dirigir la juventud de Estados Unidos para que pensara en una proyección distinta del país. Y luego el presidente Truman lo llama, dice: "Lo necesito a usted para que organice esto en Europa". Y allá organiza en Europa toda la OTAN y nos deja lo que ha habitado actualmente, que Rusia, y durante todo ese periodo, ¿no?, los últimos 60, 70 años, que Rusia o la Unión Soviética en su momento agredan al mundo. Anticomunista hasta los tuétanos, pero un hombre de una sensibilidad humana impresionante. La creación de ese Ministerio de la Seguridad Social o la Secretaría, como llaman allá, es una supuesta medida demócrata y la hizo él, un republicano. Haberle puesto el tate quieto a los rusos con la cuestión atómica y haber obligado a Nikita Khrushchev a bajar la temperatura, eso solamente lo lograba un tipo como Eisenhower, que podía convencer a todo un país. Lograr vender esa identidad que le vendió al pueblo americano solamente Eisenhower. Esa es la época que llaman allá de los baby boomers, que nacieron muchos niños y cambió Estados Unidos, y luego vino la generación de los hippies. Hubo muchos cambios en ese país, pero lo que dejó Eisenhower montado como la estructura del Estado es impresionante. Por eso Richard Nixon, que fue su vicepresidente y posteriormente presidente,
no se contrae en elogios y no son, cuando uno lee las memorias de Nixon, no son elogios formales, son elogios porque así lo sentía y porque este hombre lograba eso. Claro, Estados Unidos era la potencia triunfante, estaba en el top, estaba esa industrialización impresionante, estaban desarrollando la industria petrolera. Ahí no lo dice el video, pero Eisenhower fue el que más movió el aumento de carreteras, de esas autopistas espectaculares que hay allá, que llaman los highways o los freeways, superautopistas que hay en ese país, las interestatales. Todo eso fue obra y visión del señor Eisenhower. Así es de que estamos frente a un monstruo de la política que no fue formado como político, sino como militar, pero tenía una visión distinta y se preparaba todo el tiempo para eso. Entendió cuál era su puesto en la historia y lo cumplió a cabalidad. Ahora miremos brevemente algunas enseñanzas que nos deja. Es que un militar de cualquier país del mundo, ante todo debe ser estratega, estadista. No es simplemente ponerse el uniforme y tener grados. Es que en la cabeza debe llevar algo más que la gorra. Y es la claridad del país al que está defendiendo y al Estado que está representando y el futuro de esa nación. No es para que esté pensando en dar golpes de Estado ni nada de esas cosas, sino porque debe ser una persona que todo el tiempo en su carrera debe estarse enriqueciendo en estos campos de la estrategia, la geopolítica y la seguridad. Y eso marca diferencias. En segunda medida, un autodidacta de tiempo completo. Y eso sí es en todas las profesiones. Los autodidactas tienen una formación básica que se la da o la escuela secundaria o la universidad o los posgrados, pero no hay nada que enriquezca más que la autodidaxia y la profundización permanente del conocimiento. Porque es que el conocimiento es ilimitado. Nunca hay límite para el conocimiento. Y este señor lo entendió así y lo demostraba y lo aplicaba. Tenía una habilidad comunicacional que es algo difícil de encontrar en todos los seres humanos, pero él la tenía. Y tenía también ese ángel, como dicen las señoras, para interactuar con el resto de sus congéneres. Otra enseñanza que nos deja el señor Eisenhower es que un líder de un estado, de una organización, de una empresa, etcétera, debe tener ideas claras para llegar a acciones concretas. Las personas que son etéreas, muy soñadoras, que pican en todos los lados, jamás llegan a ninguna parte, porque todos los vientos le son favorables a la nave en medio del lago. Sin duda, porque eso sí nos queda muy claro en el video, el señor Eisenhower tuvo esa claridad de visualizar las cosas hacia adelante, entender el entorno, leer los mapas geopolíticos, leer los mapas estratégicos, leer los mapas de seguridad, leer los mapas de las intenciones que tenía el adversario. Y él entendió, como el que más de todos los presidentes de Estados Unidos fue el que entendió más cómo era que había que manejar a los rusos, a los soviéticos. Si ellos eran muy bravos porque Stalin era el mandacallar y el terror y el que golpeaba, y como dice Nixon en sus memorias, el que hablaba con los contertulios y con los dos dedos en esta posición, les fundía en las vértebras a los que estaban escuchándole, como dándole a entender que usted el que tiene que escuchar. Me he hecho lo único que le faltaba a Nikita Khrushchev era meterle el dedo entre el whisky y revolverle el hielo al contertulio, pero era bastante agresivo, y esa es la misma mentalidad de Putin, es a doblegar a los demás con el terror. Y este señor sí de frente le dijo, Estados Unidos, donde Rusia vaya a interceder o a meterse con los intereses de Estados Unidos, le damos una descarga con toda la fuerza. Y si insiste, entonces utilizamos las armas atómicas. Y eso fue lo que evitó que la guerra de Corea se hubiera prolongado. Esa es la realidad de lo que ocurrió en esa guerra de Corea. Y pues ya después fue China la que se metió allá, que es otro cuento y otra historia que podemos hablar el otro día. Esa visualización que lleva a la inteligencia brillante
a concebir los planes y a tomar acciones para que el triángulo sea completo, debe tener siempre este trasfondo. Todo líder político o militar debe entender de estas tres cosas y entre más las profundice, mejor. De lo que es la geopolítica local, regional, nacional, mundial, y cómo se interactúa en esos campos y más hoy en la era del conocimiento. Tener un concepto claro de qué es la defensa nacional de un Estado. Eso lo hemos venido repitiendo aquí en la Fundación y no nos cansaremos de repetirlo. Y desde luego tener una estrategia perfectamente definida con objetivos y metas. Y si le hacemos un examen a fondo, eso es lo que tenía el señor Eisenhower. No vamos a creer que fue que llegó al cargo y se le ocurrió que había que crear la agencia de la NASA para que Rusia no, o la Unión Soviética no le sacara la ventaja a Estados Unidos en la lucha por el espacio. No, es que lo venía pensando desde hacía rato. Cuando él diseñó la OTAN, porque el nombraron fue para eso, para que la diseñara, no era simplemente que armemos un grupo aquí, que todos los estados ponen unas tropas y unos equipos militares y una doctrina para que nos defendamos mutuamente. No, él fue clarito y les dijo, esto se construye para que la Unión Soviética no pase de aquí para acá y Europa sobreviva con libertad y democracia. Que costará sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, sí es cierto. Pero gracias a ese diseño que este señor dejó y al plan Marshall, que lo veremos mañana, de dos grandes generales americanos, ni Rusia ni la Unión Soviética pudieron destruir Europa. Después vino el Pacto de Helsinki y todo lo que hemos analizado también en otros episodios. Y hoy tenemos la Unión Europea, con luces y sombras, pero tenemos la Unión Europea. Entonces, vemos que es que un político, sea a pequeño nivel o a gran nivel, tiene que tener estas cualidades y trabajar alrededor de estos dos puntos, el 5 y el 6. Ser una persona que visualiza, que lee el entorno mucho más allá, que es inteligente y además se autoprepara y prevé soluciones claras, pero entra a la acción, porque lo ha pensado y ha entendido que ese es el camino. Y eso lo fortalece, conociendo de geopolítica, de defensa nacional y de estrategia, algo que en nuestros trópicos brilla por su ausencia. Y si algo queda claro del mensaje político, sin ser político, pero sí lo hizo con sus tropas y lo hizo con su trabajo toda la vida, es que una organización humana debe tener identidad y esa identidad debe tener militancia y viceversa. La militancia debe tener también identidad. Y eso lo hemos reiterado aquí en la formación de lo que debe tener básicamente un candidato, una persona que quiera trabajar por las comunidades. Y nos lo está enseñando la vida y la obra de un gran general que demostró que se puede. Todos dirán, es que en Estados Unidos hay medios. Claro que eso es cierto. Pero también no importa con tener los medios si no está la voluntad y el talento para hacerlo. Entonces, eso es lo que se le admira y se le aprende. Entonces, llegamos al final y le damos la palabra a mi coronel Alarcón para que los asistentes de alguna de estas enseñanzas nos digan en 2 o 3 minutos sin conferencia paralela, ¿cuál cree usted que es de esos aspectos el que más está necesitando Colombia frente a todo este desorden que nos está pasando y que día a día, con una izquierda completamente desfasada, nos quiere terminar de llevar al abismo? Entonces, adelante, mi coronel Alarcón, si es tan amable. Muchas gracias, mi coronel. Como siempre, nuestro respeto por las damas. Ingeniero Rosita, tiene usted la palabra para que escoja de las 7 la que nos va a disertar en 2 a 3 minutos. Y por favor, se alista una vez que termine Rosita, lo podamos. Bueno, muchas gracias. Y con mucho gusto, y para dar ejemplo además de que lo breve se constituye en algo doblemente bueno, me permito señalar como muy importante
el punto número 6, donde hablamos de que es necesario prepararnos en geopolítica, en defensa nacional y tener estrategias muy claras. De hecho, la Fundación así lo está haciendo cuando a través de ya casi 3 años de conferencias con excelentes personas del mundo civil y del mundo militar, hemos llegado, pienso yo, a consolidar nuestros conocimientos, muy especialmente en geopolítica, en estrategia en defensa nacional, entre otras cosas, que ni siquiera tenemos una ley de defensa nacional, y eso es lo que pretendemos con nuestro proyecto político estratégico Reunir, que estamos socializando ya en forma definitiva para tratar de lograr su inscripción tan pronto como sea posible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Invitamos al ingeniero Álvaro Hernández. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Yo voy a ser breve. Yo voy por el cuarto Buenas punto. noches. Ideas claras y acciones concretas. Eso lo podemos vislumbrar ahora en lo que está pasando en el país. Hay mucha confusión por todas las contradicciones, por no acciones, muchas ideas que se lanzan al aire como sin ningún compromiso de convertirlas en acciones. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, y bienvenido. Tiene la palabra mi coronel Iván González, que ya abrió su micrófono. Gracias, mi coronel. Pues yo quiero resaltar la capacidad del autodidacta. Lo que le enseñan a uno en la escuela, en la universidad y en las aulas es apenas un preámbulo de apertura de conocimientos al mundo de la ciencia en todos los sentidos. De tal manera que, especialmente en el campo de las ideas políticas y humanas, sociales, filosóficas, es necesario estudiar por cuenta propia mucho este campo, porque estos campos son muy extensos y al mismo tiempo tan diversos que demandan un estudio casi que hasta la muerte, durante toda la vida. Siempre habrá algo nuevo que conocer y con la amplitud y la extensión y la profundidad de ese horizonte de conocimientos depende en gran parte la habilidad del líder y especialmente el líder político, que si está complementado con el liderazgo militar es una persona muy útil a su nación. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Le damos la palabra a mi coronel Niño y se alista Elías Ortiz. Buenas noches, gracias, Micael Alarcón. Básicamente, con relación a la pregunta, considero que de todos los puntos tratados, el más importante es el séptimo, identidad con militancia y viceversa. Creo que eso es lo que le falta a Colombia. Yo le agregaría algo de, obviamente, pero ahí está incluido, sentido de pertenencia es lo importante. Los demás puntos, los demás son importantes, la geopolítica, la visualización, todo eso es importante. Pero en este momento lo que está necesitando Colombia es alguien con identidad, con militancia y viceversa, con sentido de pertenencia, que piense institucionalmente, no piense mediano ni corto, lo que piense prospectivamente y en función de la nación. Eso es lo que se requiere. Comparando lo que nos muestra el video del general Eisenhower, digamos que nosotros tuvimos no tan, pero sí se puede hacer una transversalidad con el general Rojas Pinilla, una persona que primero militar, estratega, tuvo visión,
y vea que es el único que ha tenido prácticamente visión a futuro por el país, desarrolló el país socialmente en muchos aspectos. Obviamente que Eisenhower pues tiene un poco más, porque tiene también, él lo acompañó a él el contexto internacional. Entonces, pero básicamente podemos hacer ahí un paralelo. Pero en definitiva, lo que necesita Colombia es sentido de pertenencia, identidad, que usted piense institucionalmente y no en sentido personal. Difícil de aquí hacia adelante. Los demás aspectos son importantes, pero se pueden ir complementando poco a poco. Pero si no hay el séptimo, hay nada que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Niño. Tiene la palabra Elías Ortiz y se alista Elí Ospina. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Bueno, indudablemente, señor general Eisenhower, un personaje carismático y brillante. Este calificativo de general de escritorio, pues, que lo decían peyorativamente en algunos círculos, indudablemente lo dotó de las herramientas necesarias para él proyectar su carrera política y codearse en ese ámbito. Yo pienso que todos los logros, pero uno no va a demeritar porque todo fue demasiado brillante, es una carrera pues súper destacada, que eso no tiene discusión. Pero el ascenso de todos los personajes en política tiene el componente maquiavélico, que así justifica los medios, esta alianza con la mafia italiana en el tiempo de Lucky Luciano, que era el criminal más connotado que tenía en Estados Unidos en ese momento, pues no deja las cosas muy claras. De otro lado, en la conformación de la NASA, pues se importaron de Alemania científicos nazis. Von Braun era nazi y muchos otros personajes científicos que les limpiaron ahí su prontuario y lógicamente aportaron para la fundación de esta agencia espacial. Ya en cuanto a las enseñanzas, pues también me identifico con el cuarto punto de ideas claras y acciones concretas, que eso es de lo que adolecemos en este momento. En este momento todo es difuso, todo es confuso, todo se entiende poco en cuanto a ideas y de acciones, pues es la resultante de esas ideas poco claras. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Elías. Elí. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad, mi coronel, y saludos a todos. Me identifico totalmente con el doctor Álvaro Alfonso y con mi coronel Elías Ortiz. Voy con el cuarto punto, ideas claras y acciones concretas, que sepamos para dónde se va. Muchas gracias. Muchas gracias, Elí. Tiene la palabra mi mayor Mendoza y se alista, por favor, mi coronel Carvajal. Muchas gracias, coronel Alarcón. Digo que el presidente Eisenhower fue un personaje de resultados positivos, donde lo ponían, caía parado. Fue también en su mentalidad una mente brillante, perseverante, nada le quedó grande. Supo realizar la continuidad en el mando y en sus proyectos durante el tiempo que tuvo, unió o enlazó sus acciones militares también y sus acciones políticas cuando ejerció la presidencia. No tuvo contradictores ni palos en la rueda ni nada de eso porque no dio oportunidad para que le hicieran esas cosas. Gracias. Aló. Sígame, porque mi canal parece que tiene problemas. Gracias, señor coronel Villamarín. Creo que se le fue la señal al señor coronel Alarcón. Bueno, me identifico con la enseñanza número 1, su capacidad como estratega y estadista por lo siguiente.
como bien lo escuchamos en el video y en la exposición, resulta que el tercer objetivo en su primer campaña fue acabar con el comunismo. Y resulta que este mismo objetivo lo repite para su segunda aspiración a la presidencia de la República de los Estados Unidos, que es acabar con el comunismo. Entonces, por este motivo debo señalar esa capacidad de un estratega y un estadista. Para concluir, se aprecia, al lado de los demás objetivos que se trazó, que siempre mantuvo esa firme capacidad de acabar con el comunismo para los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Qué pena, me cayó la señal. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Inicialista, por favor, mi coronel Saldaña. Don Eugenio, buenas noches a todos los integrantes de la sala. Dios y patria, desafortunadamente tengo también problemas aquí de señal, sobre todo de voz. No sé qué pasa, pero bueno, ninguna de los 7 puntos los debemos descartar. El objetivo que nos ha venido inculcando el señor coronel Villamarín de la creación y formación de un grupo político en busca del bien común, me parece que el punto para mí de mayor importancia es la enseñanza de la habilidad comunicacional para hacer entender de manera clara los objetivos que se persiguen y los resultados que se pretenden obtener ante las diversas necesidades de una sociedad que clama realmente que haya algo claro y no incertidumbres, como se observa en este gobierno que un día dice una cosa, al día siguiente dicen otra cosa y definitivamente no sabemos qué es lo que pretende este gobierno del progresismo. Si progresismo es, como su misma palabra lo puede definir, como el arte de progresar, de obtener cosas mejores, pues no entiendo cómo iniciaron una campaña política para hacerse presidente de la República, destruyendo los medios de transporte que de alguna manera han mejorado para quienes conocimos el sistema de racimos humanos que se transportaban por las diferentes vías en años anteriores. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Bueno, toca, cedemos la palabra a mi coronel Saldaña. Por favor, adelante, mi coronel. Buenas noches, mi coronel. Mi coronel, vea, cumpliendo lo que dice mi general Leonardo Alarcón, ahí me dejó ver un rato, pero cuando abro la cámara, la voz se pierde, porque aquí en la Estrella tenemos truenos propios y lluvias y de todo. Me voy a esconder por ahora. Bueno, en general, seguramente cuando colocaron aquí lo de las enseñanzas, yo estaba distraído, no me di cuenta y estaba apuntando algo de lo que iba a hablar, pero me permite el coronel hablar genéricamente de todo la enseñanza que vimos de este líder, Eisenhower. Tanto este líder como los otros que hemos visto, yo pienso que le han marcado mucho en su vida la niñez. Y yo considero que siendo nosotros el producto de un entorno familiar, de un entorno social, se va formando uno, digamos, más que la herencia,
de sangre es el entorno en el que uno se desarrolla. Entonces me parece que es importante apuntarle a la niñez. Y si se dan cuenta, este líder se preocupó mucho por los monumentos, que quiere decir, en otras palabras, por las tradiciones. Cuando uno maneja tradiciones, no las deja perder y las defiende. Cualquier tradición que sea. En este contexto político y social, la tradición es, digamos que es la democracia en la que uno se levanta y por eso la defiende con tanta convicción. Es concomitante con los dos puntos anteriores. Y no se podría hacer nada si no hay un conocimiento real de lo que uno está defendiendo con convicción. Entonces, ese sería como mi esquema de pensamiento de la conferencia. Y por supuesto, por último, agradecerle mucho a mi coronel Villamarín, darle las gracias por esta conferencia que nos revive la historia que todos debemos de conocer. Si no se conoce la historia, es bastante difícil defenderla en el contexto, particularmente en el nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. En el Facebook nos ha dejado un saludo. Hay personas que siempre nos han acompañado aquí a través de este sistema. Está Sandra Sánchez, Álvaro Pinilla, Henry Ramírez, mi general Vázquez, entre otros, y le han dejado un saludo de felicitación y agradecimiento a mi coronel Villamarín. Un aporte de parte de Álvaro Pinilla es, bueno, no, casi que no sé, de pronto le hace falta algo a la pregunta. ¿Por qué los militares colombianos, excepto Rojas Pinilla o Reyes, han tenido tanta figuración en la vida política de colombiana? Esa pregunta queda para la intervención de mi coronel, de mi coronel Villamarín. Yo quería hacer un aporte porque además de la enseñanza, a mí me causa preocupación el hecho de la habilidad comunicacional que tanto nos hace falta en la fundación. Hay una situación por medio de la cual hace un par de días el señor coronel Carvajal nos hizo una invitación a todos para que regáramos esa semillita de esa semillita de la misma, hecho, ejecutado por cada uno de nosotros. No, es que se le perdió. Tantas no tiene problemas donde o en tantos sitios donde estamos no. Pero, perdón, mi coronel Alarcón, no sé si de pronto mi coronel Carvajal nos puede repetir la idea porque es que no se le escucha bien. Mi coronel Carvajal. Perdón, señor coronel Villamarín, no le entendí absolutamente nada al señor coronel Alarcón, totalmente interferida la señal. Ojalá pudiese repetir lo que quiere él expresarnos. No le entiendo. Algo le pasa a su señal, gracias. No, pero él estaba hablando de una propuesta que usted había hecho. Entonces, a ver si nos la explica usted. ¿Cuál sería? Bueno, recientemente pues yo propuse que Fundel nos presentáramos, ¿no?, ante el país como
la organización que puede encauzar y dirigir la construcción del partido político. Sí, esa es a la que se refiere. Gracias. Gracias, mi coronel. Sí, yo creo que es esa. Bueno, entonces llegamos al final del ejercicio académico del día de hoy. Nos parece que fue muy interesante, lo recapitulamos. Fue una presentación en términos generales de la vida del señor general Dwight Eisenhower, quien llegó a ser comandante del ejército de Estados Unidos, presidente de una universidad muy prestigiosa, presidente de la OTAN y luego presidente de Estados Unidos por 8 años. ¿Y qué resaltamos aquí? Algo que decíamos anoche. En su vida militar no hizo sino 2 cursos, el de cadete y el de teniente a capitán como oficial de infantería. No hizo más cursos. Y todo lo demás fue aprendido en la práctica, y para llegar a ocuparse de semejantes cargos, pues sin duda es un gran referente. Como dijo la revista Saturday Review acerca de Douglas MacArthur, qué magníficos momentos vivió este hombre, refiriéndose a MacArthur, pero sin duda que esa frase tiene aplicación en el general Marshall, porque tiene muchísimas cosas más que analizarle, que evaluarle, haber tenido la claridad de poner a Estados Unidos donde lo puso. Fue el que prácticamente desarrolló toda la doctrina económica que se generó en Bretton Woods en el año 45, después de que cayó Alemania, que reconstruyó el mundo económico y puso el dólar en la cabeza de los negocios internacionales. Fue él. La diplomacia moderna, en la cual los embajadores occidentales han promovido la democracia en el resto del planeta, tiene gran peso en las líneas que trazaban él y Foster Dulles. La organización del Estado americano moderno que fue desarrollando la industria petrolera del mundo y la industria minera del mundo con sus compañías multinacionales, se lo deben a él. Otra que no lo nombran mucho en el video, pero que hay que colocarla aquí sobre el tapete, es que la Central de Inteligencia de Estados Unidos, o la famosa CIA, nace unos años antes, pero el que la pone a funcionar en toda su dimensión es él. Y hay otro pedacito, como dicen los muchachos, que no lo nombran, pero que tenemos que nombrarlo aquí. Es que la crisis que se armó en Berlín con ocasión de la división de Alemania y del expansionismo de la Unión Soviética hacia Alemania del Este, y toda esa dificultad que vivió el mundo cuando Stalin ordenó invadir a Berlín, y con mano dura este señor Eisenhower, y con una inteligencia, uno va para manejar las cosas, llenó de abastecimientos a Berlín y evitó que hubiera caído en manos del comunismo. Es otra de las etapas que se desconocen. Hay una emisora que funcionó muchos años y todavía funciona en Europa, pero en ese tiempo funcionó con muchos propósitos de difusión de la idea de la democracia, que llama La Voz de América, por Radio América, le llaman allá en Europa. Y eso también fue creación del gobierno de Eisenhower. Entonces, si seguimos haciendo sumatorias de cosas, es un hombre que tenía avanzada en todos los sentidos. Cómo le abrió el camino a las negritudes que son difíciles todavía. Quien haya vivido en Estados Unidos, sobre todo en sectores donde hay comunidades afrodescendientes, sabe lo difícil que es la relación con ellos, y lo estamos viendo en la televisión a cada rato con los excesos de la policía y los choques que hay. Y él fue el que se atrevió, siendo un republicano, que supone que está al lado más derecho,
a dar semejante orden cuando los grupos Ku Klux Klan hacían limpieza étnica en Estados Unidos como matando patos, y dio la orden de que se acababa esa metodología que existía de que los negros tenían que cederle el asiento a los blancos en los buses. O sea que todos presentan a Luther King y a el gobierno de la época como los que le dieron esas libertades a los negros, pero realmente fue el señor Eisenhower el que comenzó a promover ese desarrollo y ese proceso de identificación de esta raza. Tuvo, claro, las dificultades porque es que hay otro aspecto que casi nadie cuenta de la historia de Estados Unidos, y es que en el fulgor y el esplendor de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso se volvió muy fuerte allá. Sigue siendo muy fuerte, y lo vimos antenoche en el Congreso de la Unión, cómo tienen de poder. Y se necesitan tipos como Biden, como Eisenhower, los dos Bush, para que manejen esas fieras allá, que no es cualquier cosa. En ese tiempo, esas fieras se exacerbaron, y aquí hay otro detalle que nadie cuenta, y es que miramos que el señor Franklin Delano Roosevelt gana las elecciones del 32, las del 36, las del 40 y las del 44, 4 veces. Eso es único en la historia de Estados Unidos. Pero él era, como ya lo estudiamos hace un tiempo aquí, él era demócrata, y sus políticas eran demócratas. Y un país que acababa de ganar una guerra de esa manera y de subir a semejante fulgor y esplendor del desarrollo, tenía casi garantizado el triunfo de los demócratas. Y subió el general Eisenhower, y en cuestión de tiempo quitó del imaginario colectivo esa polarización entre demócratas y republicanos, y los puso a pensar, como decía Trump, America First, o sea, América primero, Estados Unidos primero, y por eso lo eligieron, y enarboló la bandera de la lucha contra el comunismo, y sobre todo en su periodo no hubo esa pugnacidad. Y hay uno último que les quiero contar. Había un senador estadounidense ultraderechista, Joseph McCarthy. Cuando ustedes oyen la frase macartista, que se utiliza muy comúnmente en el lenguaje interactuante de los medianamente educados, se dice no sea macartista, pero no sabe por qué lo dice. Es que resulta que el señor McCarthy era ultraderechista, y él interpretaba la doctrina anticomunista de otra manera. Él ya la identificaba, era como aplicar un comunismo dentro de la derecha, y era la persecución contra todo lo que suponían que era comunista por el solo hecho de que llevara una posición en contra de lo que pensaban los republicanos. Entonces este señor comenzó esa carrera en el año 50. Como vino la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, encontraron ellos, los seguidores de él, ese tipo de mensaje para estar lavando cerebros en Estados Unidos. Y cuando subió Eisenhower, que era republicano, que era anticomunista, todos pensaban que era a convertir a Estados Unidos en un cuartel de tipo Gestapo, donde a todo el mundo lo iban a investigar, y de una manera muy inteligente, con firmeza, lo fue aflojando. Y lo cierto es que McCarthy desapareció del escenario político en el 56, y este señor, Eisenhower, siguió hasta el 60. Fue muy difícil la relación de McCarthy con Eisenhower, y él lo hubiera podido tumbar porque tenía mucho poder, pero fue mucho más inteligente Eisenhower para manejar las cosas. Entonces, como vemos, hay un montón de detalles que todavía faltan por analizar de la política interna y externa de Estados Unidos, que ocurrieron en esa época y que son puntos de enseñanza y reflexión para todos nosotros. Pues llegamos al final del ejercicio. Mañana por la noche tendremos la revisión de la vida y la obra del general George Marshall, que también es algo interesantísimo, y seguiremos con temas importantes. El lunes va a venir aquí el experto en ingeniería de sistemas argentino Edgardo Vilordo desde Buenos Aires, y nos va a compartir toda la experiencia y un trabajo investigativo que han hecho ellos allá
de cómo es que están utilizando toda la virtualidad, las delincuencias internacionales en Argentina para afectar a la tercera edad, a los niños y a las mujeres que trabajan o las madres de familia, con una serie de tramoyas y trampas. Es interesante escucharlo. Para el martes y miércoles tendremos otro plato espectacular. Es que van a venir 4 generales de la Policía Nacional a hacer un foro, un debate. Los vamos a trabajar este martes y miércoles en eso. Y el coronel Caicedo va a ser el que maneja el taller. Entonces van a venir 4 generales de la policía muy distinguidos y les vamos a soltar todas las preguntas de lo que significa que la Policía Nacional pase al Ministerio de Defensa, de la famosa seguridad humana, cómo la perciben ellos como generales de la policía. Entonces, como ven, seguimos tratando de acertar. Estamos coordinando con Álvaro Hernández también el tema que les había comentado que día, de hacer un seminario completo del conocimiento de la situación del petróleo para que tengamos esa visión, ese conocimiento y ese enfoque de lo que necesita el país. Mañana por la mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada. Les agradecemos a todos nuevamente. Ustedes son muy gentiles, muy disciplinados por llegar hasta el final. Este video quedará en las redes y multipliquémoslo. Que Dios nos bendiga a todos y nos siga protegiendo. Y una feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Una buena noche para todos. Muchas gracias.